Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Carta de San Pablo a los Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay 13 cartas de San Pablo. Hay 4 cartas que son cartas de salvación, carta a los Romanos, primera carta a los Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, también cartas cristológicas que apuntan a Cristo, como la que hemos tocado, Efesios, Filipenses, Colosenses, cartas escatológicas, que la palabra escatología viene de eventos finales, la segunda venida de Cristo, el juicio final, la resurrección de los muertos, que se encuentra en 1 Tesalonicense, 2 Tesalonicense, nos hablan de la esperanza cristiana, de la venida de Jesús. Después las cartas pastorales, que son 4, 1 de Timoteo, segunda carta de Timoteo, Tito y Filemón, que eran cartas personales. Así que 13 cartas, pero la que vamos a apuntar es la carta cristológica. El apóstol Pablo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Por eso a este mensaje lo titulé Moisés navegando hacia Egipto, ya que la madre de Moisés colocó en una arquilla de juncos a Moisés, y esa arquilla navegó hacia Egipto. Y mientras ese bebé navegaba, debajo de él había mucho movimiento, y la palabra fluctuante o fluctuar es un movimiento físico de un objeto sobre las aguas agitadas, subiendo y bajando sin rumbo fijo. Fluctuar proviene del latín fluctus, onda u ola, olas arrastradas por el viento, que se contrapone a la firmeza y madurez cristiana, duda en la fe, una inestabilidad espiritual o una vacilación. Cuando la Biblia habla de niños fluctuantes, está hablando de una inconstancia espiritual. Creyentes inmaduros que cambian de opinión fácilmente por cualquier viento de doctrina o enseñanza falsa. Cuando la Biblia habla de viento, no solamente está hablando de una enseñanza falsa, errónea, sino que algo muy tremendo, porque la palabra viento en el hebreo viene de ruach, que significa viento, aliento o espíritu. Y cuando la Biblia habla de ruach, rajá, está hablando de fuerzas malignas que arrastran con fuerza. Y cuando la Biblia habla de ruach, tojá, en hebreo significa
viento, espíritu, hemos dicho, y toha significa error. Son espíritus que llevan a la gente a equivocarse o a seguir caminos equivocados. Toha viene de error, de engaño, donde alguien se aparta del camino correcto. Entonces estamos hablando ya de algo muy serio, ya que estas enseñanzas vienen de el mismo diablo, que es un espíritu engañador, y hace que la persona sea arrastrada con esos vientos de error, de engaño. Y muchas veces, al no tener ese crecimiento espiritual, a no llegar a la estatura de Cristo, como dice la palabra de Dios, nos encontramos siendo niños fluctuantes, como ese niño que era llevado como Moisés por las aguas y que iba llevado hacia Egipto. Y bien, la Biblia también nos habla, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Aquí la palabra estratagema, que no habla la palabra, es un plan, es un truco ingenioso, astuto, engañoso, para superar a algo o a alguien. Y esto en contextos militares y de guerra eran maniobras ingeniosas para sorprender en la guerra al enemigo. Pero hay hombres que usan un plan, usan un truco ingenioso, una astucia para alcanzar sus objetivos personales, egoístas. Tenemos la historia de Génesis 27. Dice la palabra que había un padre que era ciego, llamado Isaac. Y bueno, él tenía dos hijos. Uno era Jacob y el otro era Esaú. Aquel padre iba a bendecir a uno de sus hijos, al primero, a Esaú. Entonces, como era cazador, lo manda a traer del campo algo para comer. Le fue a cazar un animal con su arco y flecha. Y Jacob, dice la palabra de Dios, instruido por su madre, ahí vemos una mujer también muy astuta, que le dice: hijo, anda, tráete 2 cabritos y ahí te fabricamos ahí un disfraz. ¿Por qué? Porque Saúl era velloso, tenía mucho vello, y Jacob era lampiño, no tenía tantos vellos. Y como el padre no veía, pero palpaba con sus manos, los ojos de Isaac eran sus manos, y se iba a dar cuenta si lo palpaba y lo iba a maldecir a Jacob. Entonces el plan era ponerse pieles en sus manos y en su cuello. También ponerse los vestidos de su hermano Esaú. Sacaron los vestidos y ahí se disfrazó Jacob y se acercó al padre. El padre no entendía por qué Esaú tenía la voz de Jacob y lo tocaba ir a las manos de Esaú.
Por un lado, la voz falsa y por otro lado las obras. Cuando hablamos de manos y brazos, hablamos de obras. Como que hablaba lo bueno, pero sus obras eran los malos. Lo mismo que los predicadores de hoy en día, que con astucia te hablan lo bueno, pero sus obras dicen lo contrario. Por eso Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces. Y Cristo dijo: por sus frutos los van a conocer. La voz de Jacob, las manos de Esaú, las obras falsas. Y bien, decía que no seamos llevados por esta clase de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra artimaña viene del latín artem, que significa arte, habilidad, y maña, hacer algo con un toque de astucia. Por eso, imagínense, un niño espiritual y viene uno de estos personajes con todo este poder dotado del viento, del engaño. Es un combo tremendo para un niño que está fluctuando, para alguien inconstante espiritual, un creyente inmaduro que cambia de opinión y no tiene firmeza, no tiene carácter. Y ahora quiero entrar al mensaje. Gloria al Señor. En el libro de Éxodo 2:1, como este mensaje, Moisés navegando hacia Egipto, la Biblia declara que la mamá de Moisés había escondido a Moisés por espacio de 3 meses. Moisés estuvo escondido 3 meses. Y ahí quiero entrar en el mensaje de la calidad de estos niños espirituales. Cuando un bebé tiene 3 meses, un bebé de 3 meses ya entra en una etapa de gran interacción, de una acción recíproca. Ya a esa edad, o mejor a ese mes, porque uno es de edad, a ese mes tiene sonrisa social, comienza a reírle a todas las personas. Esos bebés espirituales se la pasan riendo. Y muchas veces están ahí en las redes sociales, seguramente viendo todos estos contenidos chistosos. Y todas estas cosas son pasajeras, cosas que no tienen consistencia, cosas fluctuantes. Y bueno, cuando el bebé llega ahí a la orilla, a la ribera de aquel río, vemos que dice la palabra de Dios que estaba la hija del faraón, y cuando ella va a lavarse al río, dice que encuentra allí a la arquilla
y cuando abre la arquilla lo ve al niño y el niño lloraba. Bueno, el niño lloraba porque le veía la cara de la hija de Faraón. Ahí ya tiene en 3 meses reconocimiento facial, ya sabe quién es su mamá, quién es su papá, quiénes son las personas, pero él estaba con una persona extraña que él no conocía y lloraba. Por eso hay que llorarle a las cosas del mundo y reírle a las cosas de Dios, en el sentido de gustarnos las cosas espirituales, de sentir placer en las cosas de Dios. Las cosas del mundo son feas, como la cara de la hija del Faraón, porque ella era de la tierra, una tierra asesina de bebés hebreos, de las cosas de Dios. Ellos cuando reciben un tratado lo arrugan y lo tiran al suelo. Esta tierra donde esta mujer vivía, no aceptaban al pueblo de Dios. Y bueno, como hoy en día este mundo tampoco acepta a un hijo o una hija de Dios. Y es por eso que tenemos que sentirnos ajenos a esta tierra. No somos de esta tierra. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está allá arriba. Y entonces Moisés lloraba porque se daba cuenta que aquella cara no era la cara de su mamá, era la cara de otra mamá. Como muchas veces el mundo se presenta con esa cara de buenita, esa cara de cuchi cuchi, ajo ajo, y todas esas cosas que muchas veces le hablan a los bebés. Y bueno, muchas veces hacemos al revés, le lloramos a las cosas de Dios y le reímos a la hija del Faraón. Eso le pasó allí al pueblo de Israel. Ahí en el libro de Número, capítulo 11, vamos a ver cómo el pueblo hacía berrinches. 11:4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Bueno, aquí vemos que a veces lloramos a las cosas de Dios y le reímos a la hija del Faraón. Vemos que ellos tenían un vivo deseo de la carne. Y bueno, un cristiano inmaduro siempre va a buscar las cosas de la carne. Va a llorar por las cosas de la carne. Y bueno, un bebé llorón crea problemas. Esta clase de cristianos, niños, crean problemas. Ahí dice en el 12:13 que Moisés dijo: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos.
Vemos que estas clases de niños espirituales crean problemas en las iglesias. A los siervos mayormente, los pastores se agarran la cabeza, se agarran del banco porque vienen con problemas. Continuamente están llorando, le lloran la carta, como quien diría, al pastor. Ahí están creando problemas. Y bueno, todo, ¿por qué? Por la carne. Todo porque quieren comer carne. No es malo comer carne. Podemos comer carne, asado, gloria al Señor, pero estamos hablando de lo espiritual. Cuando la Biblia habla de carne, está hablando de las cosas terrenales, de las cosas que ven nuestros ojos. Ellos se estaban quejando porque estaban comiendo el maná. El maná, dice la palabra, que era el pan que venía del cielo. Es esta palabra que hoy tú estás escuchando. Ellos dicen nada, sino este maná ve nuestros ojos. Es como que se habían cansado de comer la palabra de Dios y querían comer carne. Y bueno, la Biblia es el pan de Dios. Y cuando uno come, el pan se va alimentando. Gloria al Señor. Pero cuando hay una niñez espiritual, siempre a esa persona le va a caer mal, pesada la Biblia. No. Gloria al Señor. Ellos quieren carne. Bendito Dios. Bebés carnívoros. Que Dios tenga piedad. Y bueno, ahí aparecen los baby shower de hoy. Bendito Dios. La fiesta de bienvenida al bebé. Y bueno, baby shower significa ducha y vendría a ser ducha de bebé, y hace una alusión a una lluvia de regalos. Ellos siempre están esperando esa lluvia de regalos, pero no la lluvia de regalo del cielo, sino la de esta tierra. Salmo 78. Vamos rápidamente, siempre digo que el Salmo está en el medio de la Biblia. Vamos al medio de la Biblia, cortamos ahí y ahí está el libro de los Salmos. Salmo 78, versículo 27. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Y bueno, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Acá vemos que querían carne y Dios hizo llover carne como polvo, como la arena del mar, dice la palabra de Dios. Y bueno, cuando la Biblia habla de polvo, no está hablando de algo efímero. El polvo es algo que es polvo. Bendito nombre de Jesús. Pero también el Señor les hizo llover maná, trigo de los cielos. Allí en Salmo 78, 24, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Yo no sé, escucha baby shower, no sé qué clase de lluvia querés. Si que te haga llover ahí carne del cielo, bendito Dios, de esas aves que volaban, o que te haga llover el maná, que es el trigo del cielo, el pan de ángeles, el pan de nobles. Yo quiero que Dios me haga llover pan del cielo y no carne. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra en
en lo que pasó en esta secuencia, que mientras ellos estaban masticando la carne, cayó juicio de Dios y se murieron, dice la palabra de Dios, con carne y todo ahí, porque la Biblia dice que la carne es muerte, el deseo de la carne es muerte y el deseo del espíritu es vida y paz. Por eso, si estás queriendo que te llueva carne, lluvia de regalos carnales, eso te va a traer muerte espiritual. Pero si quieres lluvia del maná del cielo, el pan del cielo, tendrás a Jesús. Porque Jesús dijo cuando vino a esta tierra, no les dio a Moisés el verdadero pan del cielo. Vuestros padres comieron el pan del cielo y quedaron postrados en el desierto. Ahí, por quejarse, quejones, ahí quedaron, ahí en la arena, enterrados ahí. Y Jesús dijo, yo les doy el verdadero pan del cielo, yo soy el pan de vida. O sea que ellos estaban comiendo a Cristo, se están alimentando de Cristo. Por eso, si quieres crecer, aliméntate de Cristo, aliméntate de la palabra de Cristo, de la Biblia, que es el maná, el pan de ángeles, el pan del cielo, que llueva sobre tu vida. Bien, ahora cuando el bebé tiene 3 meses, como en este caso Moisés, comienzan a verse sus manitos y comienza a ver movimientos. Descubre que tiene manos, la cierran y la abren, la cierran y la abren, y hasta se meten el dedo a la boca. Es la edad donde todo se tragan cualquier chiche por ahí, se lo tragan. Niños fluctuantes que se llevan todo a la boca. Viene el enemigo y, como decía la palabra, les tira ahí un chiche y ya se lo está tragando. Y los chiches no son para comerlo. Bendito el nombre de Jesús, porque se intoxican. Y bueno, pero como es niño, agarra todas las chicherías que le va dejando el enemigo por ahí. Niños fluctuantes que se llevan todo a la boca, no saben lo que están comiendo, no perciben lo que estaban ahí metiéndose a la boca. Vemos que al bebé Sansón lo usaron de juguete, ahí en el libro de los Jueces 16. Bendito el nombre de Jesús. Entran a ser también juguetes del mismo enemigo. El enemigo te agarra y te usa como juguete. Bendito el nombre de Jesús. Y juegan con las cosas espirituales. El apóstol Pablo dice: el pueblo se levantó a comer, beber y a jugar. Corintios 17. Dice la Biblia que hasta se hicieron un becerro de oro y se divertían en esa fiesta pagana. Entonces vemos que un niño fluctuante, un niño de 3 meses, lo único que busca es divertirse, pasarla bien. Y eso a veces trae sus consecuencias, porque no es una fiesta sana, no es algo sano. Sabemos que en las fiestas paganas se hacían cualquier aberrosidad y eso significaba desenfreno total. O sea, ahí se desenfrenaban. En esa fiesta ante el becerro se desenfrenaban. Por eso es la edad del divertimiento,
También el bebé a los 3 meses rechaza la leche de su madre y solo toma por pocos minutos. El apóstol Pablo decía en Pedro 2.2, 2 de Pedro 2.2, desead como niño recién nacido la leche espiritual, la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada, dice la palabra de Dios. Entonces nos damos a entender que el bebé en ese momento rechaza la leche de su madre y solo toma por pocos minutos porque se le está desarrollando el oído y la vista del bebé, que le permite distraerse fácilmente en su entorno. O sea, estos niños fluctuantes enseguida parecen ventiladores, pasa alguien para atrás, para el baño y ya están girando la cabeza. El predicador está predicando y están atentos a lo que está pasando a sus lados, a su otro lado, y se distraen fácilmente con su entorno porque se le está desarrollando el oído y la vista. Entonces no se alimentan de la palabra de Dios, que es como la leche materna, que tiene defensas inmunológicas, que transfiere anticuerpos de la madre al bebé, lo protege contra gérmenes, infecciones y antibacterianas. Hay muchos gérmenes espirituales que están atacando muchas veces, y al no estar bien alimentado, esas cosas hacen que quede débil, sin fuerza. ¿Por qué? Porque el bebé ya oye otras cosas, mira otras cosas, gira la cabeza hacia los sonidos. ¿Sabe qué? Gana fuerza en la cabeza. Bendito el nombre de Jesús. Y una de las cosas que nos da a entender es que ya va a comenzar a caminar. Por eso se mantiene firme en la cabeza y gatea, se va arrastrando, porque ya está entrando en el estado en que pronto va a empezar a dar sus primeros pasos. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Por eso en Proverbios, siempre decimos en la mitad de la Biblia, cortamos la Biblia, Proverbios, aquí lo tengo apuntalado, 4:20 dice: Hijo mío, te dice Dios, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. También dice la palabra del Señor que Dios quiere que tu oído esté atento. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Oído y ojos quiere nuestro papá, nuestro verdadero papá, el Dios del cielo. Gloria al Señor. Entonces Dios te está diciendo: no te distraigas, no escuches otras cosas, no mires otras cosas, aliméntate de esta leche espiritual. Entonces dijimos que ya el bebé comienza a ganar fuerza en la cabeza. Y es un peligro también porque enseguida ya levantan la nariz. Son soberbitos y señoritos. Ya empieza a entrar la altivez, la soberbia. Pero que Dios tenga misericordia. También el nene ya comienza a señalar con el dedo lo que le gusta. Ya son 3 meses, ya comienzan a señalar con el dedo. Y ni hablemos del celular, porque cuando se da el celular empieza a full con el dedo, haciendo scroll. Scroll viene de inglés, scrolling, significa desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. Ahí están visualizando partes no visibles y están todo el día con el dedo, todo el santo día señalando con el dedo lo que le gusta. Y bueno,
Entonces vemos cómo actúan realmente. Y bueno, ahí ya empieza el niño fluctuante a navegar hacia Egipto. Ya comienza a navegar por internet. Por eso, a los 3 meses es la edad en que el bebé comienza a descubrir todo lo que lo rodea, lo que hay en Egipto, lo que hay en el mundo. Bendito el nombre del Señor. Y 1 Juan 10:17 dice, ¿qué es lo que hay en Egipto? Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas 3 cosas hay en la tierra de Egipto. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que estábamos hablando, que enseguida ya se le empieza como a fortalecer la cabeza y comienzan ya a levantar la cabecita. Bendito el nombre poderoso de Jesús. A esta edad, a los 3 meses, ya el bebé comienza a tener personalidad propia. Por eso, imagínense, este bebé estaba rumbeando ya para Egipto, ahí con su arquilla. Y ya, como hemos dicho, empiezan a tener personalidad propia. Con todas esas cosas iba Moisés ahí. Pero Miriam fue a rescatar a su hermanito de 3 meses. Así lo declara la palabra del Señor. Miriam, la hermana de Moisés, dice la palabra del Señor, fue a rescatar a su hermanito de 3 meses. Éxodo 2:7. Qué lindo el sonido de las hojas. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del faraón respondió, ve. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Bendito el nombre del Señor. Qué maravilloso que esta niña usó la estratagema, como quien dice, pero para el bien, la artimaña, gloria al Señor, la habilidad de hacer algo con toque de astucia. Miriam usó realmente, se hizo pasar como que no lo conocía a ese niño, pero era su hermanito de 3 meses. Gloria al Señor. Y bueno, hasta la faraona dijo, yo te lo pagaré. Fue un trabajo criar a Moisés. Imagínense ese Moisés que lloraba cuando vio el rostro de la hija del faraón, rostro feucho. Gloria a Dios, con reboque por todos lados. Bendito el nombre de Jesús. Pero qué lindo cuando vio a su mamá verdadera. Cuando vio, aleluya, a su mamá. Gloria a Dios, comenzó a reír. Gloria a Dios, era el tiempo de volver a la leche espiritual. Era el tiempo de volver a la palabra. Gloria a Dios, era el tiempo que Moisés comenzaba a tener una identidad propia, pero ahora la iba a tener del lado de su pueblo, del lado del pueblo de Dios. Y a los 40 años Moisés comenzó a identificarse con el pueblo. Ya Moisés, cuando fue crecido, tuvo que tomar una decisión crucial. O el tesoro de los egipcios, los deleites temporales del pecado, o como dice la palabra de Dios, las mayores riquezas, el vituperio de Cristo, el ser maltratado con el pueblo de Dios. Y vemos cuál fue la decisión de Moisés. Moisés se decidió por el pueblo de Dios. Amado hermano, tú que eres un niño fluctuante, está llegando el tiempo de que puedas formar esa personalidad
y que no sea en Egipto, sino que pueda ser del lado del pueblo de Dios. Y para ir terminando esta hermosa palabra, Éxodo 19:1, el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto por Moisés, que se abrió el mar Rojo y venía la caballería del faraón y se cerró el mar Rojo, ellos dejaron ese mar fluctuante atrás. Las dudas, todas aquellas olas, como dice la palabra del Señor, que el que duda es semejante a la ola del mar que se arrastraba por el viento. Gloria a Dios. Y bueno, ellos dejaron todo eso atrás. Y una de las cosas maravillosas que Moisés significa el que fue sacado de las aguas. Es tiempo de que seas ese Moisés, ese sacado de las aguas, sacado de la inconsistencia, andar ahí fluctuando ahí en ese mar. Y bien, dice la palabra de Dios, Éxodo 19:1, en el mes tercero, ahí estamos hablando del tercer mes, gloria a Dios, la edad que tuvo Moisés, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Gloria a Dios. Israel ya tenía 3 meses de haber salido de Egipto y ya estaba formando su identidad. Dios tenía que formar la identidad de aquel pueblo que iba a ser el pueblo de Dios. Y ya en el versículo 20 encontramos a Dios dándole la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Por eso quiero decirte, hermanito de 3 meses, hermanita de 3 meses, gloria al Señor. Una de las cosas que Dios quiere es traerte su palabra para que vayas formando tu identidad espiritual, para que vayas tomando la forma de las cosas espirituales y dejes atrás las cosas pasajeras. Dios te bendiga mucho, mucho.